Quisiéramos iniciar con esta entrevista, pues realizando las primeras preguntas para que todas las personas puedan conocerte. Esto va a salir también, bueno, dentro de nuestro proyecto en periodismo. Así que más que todo conocer, que conozcan más personas sobre ti. Por favor, indícanos o coméntame sobre tu nombre, tu profesión y pues en qué es lo que estás trabajando. Coméntame un poquito para poder entrar en contexto. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Grace. Me llamo Diego, gracias por haberme contactado. Siempre es un gusto ayudar a los futuros, más bien al futuro del país, ¿no? Que somos los estudiantes universitarios, de instituto, lo que sea. Y nada, me gustan los animales, me dedico a trabajar, por ejemplo, en el zoológico de Leyendas, un tipo de Huachipa. He estado en diferentes centros de rescate, en lugares de albergues para animales, centros de rehabilitación y reintroducción de fauna incautada. Ya hablaremos un poco más de eso más adelante. Y bueno, actualmente tengo 27 años, me gustan los dinosaurios y me dedico a los animales no convencionales, ¿no? En este caso podrían ser los cocodrilos, que me encantan, las boas, los pumas, todo animal que cause daño me encanta. Y bueno, eso, ¿no? Perfecto, Diego. Y pues ya para poder entrar un poquito más en la problemática, pues sabemos que Ujú. pues tú ya que tienes, entiendes todo el contexto de lo que es fundamento con los animales silvestres, exóticos y más. ¿Qué tan grave tú ves este problema del tráfico ilegal, ¿no? De animales silvestres, tanto en Lima o en la región o en el Perú? Bueno, el tráfico ilegal de animales silvestres no es reciente, esto siempre ha sido el pan de cada día, se podría decir, porque actualmente cada día se incauta animales infiltrados en maletas en el cuerpo humano, incluso últimamente creo que fue de las tarántulas, una persona coreana quiere llevarse tarántulas a su país para venderlas. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un mercado que exige, hay una población o personas que quieren tener estos animales y como no es legal la venta o tenencia de estos animales, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues se forma la informabilidad, ¿se puede decir? No. ¿Cómo se podría decir? La informalidad, sí, de ellos mismos. Ujú. No, de hecho, ¿no? La informalidad de conseguir como estos animales, porque en el extranjero valen mucho dinero, ¿no? No te estoy hablando de soles, no te estoy hablando de dólares, te estoy hablando de euros, te estoy hablando de yenes, entonces son animales muy cotizados, lastimosamente, por su valor, ya sea de belleza, por ejemplo, las serpientes, en este caso la boa constrictor, es una serpiente muy hermosa, tiene muchos colores y bueno, esto llama la atención de personas que quieren tenerlo como mascota por, no sé, incentivar o saciar un ego de tenerlo, ¿no? O sea, ¿qué ganas tener una serpiente ahí y solo tenerla ahí, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? Simplemente es para ser vanidoso, es mi opinión, pues, ¿no? Y Claro. bueno, la problemática siempre ha habido, como te digo, ¿por qué? Porque hay animales que son muy valorizados en el extranjero, pero hay centros de cría, los cuales sí están autorizados, en el cual Perú sí cuenta con varios, pero quizás por no, bueno, no pagarlos, ¿no? Los buscan, se van a la selva, digamos así, se van a la selva virgen, se llevan 20 30 tarántulas y directo al avión, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a pagar a una persona que está criando esos animales si puedo irme a la selva, nadie me dice nada y lo llevo gratis, ¿no? Claro. Ese es el problema, ¿no? Claro, igual de estas formas, bueno, no solamente se dan con animales silvestres o exóticos, ¿no? Ya vemos aquí también los domésticos también que es fácil de también encontrarlos y pues ese tráfico también ilegal de ellos mismos. Pero y pues me causa también la segunda pregunta, que lo que has mencionado también, culebras, cocodrilos, que pues tú ya has visto un poco más de ellos, ¿qué tipo de animales exóticos o silvestres pues suelen ser rescatados? O sea, ¿y en qué condiciones también ustedes los encuentran? Bueno, cuando he trabajado en centros de rescate, los animales, en primer lugar, un animal en su vida libre, en vida salvaje, va a alimentarse de lo que se encuentre o de lo que está dentro de su dieta. Por ejemplo, un guacamayo en un estado salvaje comercia, come frutas, frutas que crecen naturalmente en la selva y no son frutas que nosotros consumimos, que ya por manipulación genética hemos hecho que aumente el azúcar, que sea otro color, etcétera. No, estos animales comen frutas de la selva y esas frutas no son iguales a las que encontramos en un mercado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un guacamayo en la casa y le doy, por ejemplo, una manzana, que es para que ya está, que viene de una granja, perdón,
de una cría intensiva, ¿no? Digamos así. ¿Qué pasa? El nivel de azúcar aumenta y ¿qué va a pasar con esto? Las plumas se le resecan, la pluma se le cae. ¿Por qué? Porque la nutrición no es la misma. No le estás dando los nutrientes que ellos necesitan naturalmente y le estás dando otros, los cuales no van a beneficiar al cuerpo de este animal. ¿Y qué pasa entonces? Cuando encontramos animales desnutridos, deshidratados, animales que, por ejemplo, una tortuga acuática, que es la charapita o la tortuga talicaya, lo tienen en un estanque, en un baldecito. ¿Por qué? Porque entra, ¿no? Y ya, y lo tienen ahí. Pero no, este animal necesita, digamos, en estado salvaje, mínimo, un espacio de 10 metros para que el animal pueda nadar, pueda estar tranquilo, no se sienta afectado ni estresado. Si el animal te está estresado, no te va a comer, no te va a recibir alimento, no te va a recibir agua, va a sentirse incómodo y si, bueno, si deja de comer, esto es una cadena. Si le das mal alimento, no come. Si no come, se deshidrata. Si se deshidrata, pierde líquidos y si pierde líquidos forma diarrea y ahí muere. Entonces, esa es una cadena, ¿no? Si tú valoras acá, se va todo. Entonces, eh, he encontrado loros sin plumas, he encontrado el último caso que vi fue de un otorongo, un cachorro de otorongo, el cual le iban a llevar como una cría, una mascota. ¿Y qué pasó? Entonces, para que sea manipulable, para que sea más tranquilo, le habían quitado las garras de las palmas y le habían quitado los colmillos y lo iban a vender así. Entonces, ese animal imposible que vuelva a su hábitat natural, porque no va a poder cazar naturalmente, ahora va a depender del ser humano, ahora tiene que tener cuidados veterinarios y lastimosamente ese animal ya no va a tener una vida normal, se puede decir, ¿no? Y bueno, te puedo decir mucho más casos, tortugas que no han recibido, por ejemplo, la alimentación adecuada, animales que vienen con daños neurológicos, por ejemplo, un monito que lo tenían en una jaula de loro, al ser criado desde pequeño en un espacio tan pequeño, el animal cuando lo poníamos en un recinto grande, el animal se volvía loco, se arrancaba el pelo, se mordía los dedos, arrancaba las uñas. ¿Y por qué? Porque se sentía inseguro. El animal había crecido en un espacio tan pequeño que lo asociaba a un lugar tranquilo. Y si tú lo pones en un ambiente más grande como este, el animal explota, el animal se vuelve loco. Entonces, dañas al animal neurológicamente, nutricionalmente y lo condenas a una muerte lenta, dolorosa y tristemente a veces se tiene que ejecutar la eutanasia, que bueno, es para que el animal ya deje de existir, ¿no? En este caso, para que ya no sufra. Wow, qué feo. Bueno, es impactante lo que me mencionas, Diego, porque de hecho de por sí también involucra muchos aspectos de, bueno, el animal, ¿no? Tanto con su físico, probablemente también psicológicamente tampoco es que se encuentre nuevamente en su hábitat. Lo que también quería preguntarte esto, sobre cuáles son esas probabilidades de, pues, este animal pueda introducirse nuevamente en su hábitat natural, ¿no? Tras ser rescatado, se Ujú. entendería que depende también cómo lo encuentras, ¿no? Exacto. Claro, o sea, como tú dices, depende de cómo lo encontremos. Por ejemplo, ¿qué te pregunto a ti, no? Y lo puedes responder fácil. ¿Qué puede ser reintroducido más fácilmente? ¿Un mono que recién ha sido capturado o un mono que ya lleva 10 años viviendo en una casa? No, pues el recién. Recién capturado, ¿sí o no? Exacto, ¿por qué? Porque no ha sufrido la humanización, no ha sufrido ese contacto humano. Los animales naturalmente te ven y se corren, se esconden. Entonces, un animal que ya ha pasado 10 años en una casa, ya está acostumbrado a la presencia humana, no te va a poder ser reintroducido. ¿Por qué? Porque ya no tiene el instinto de buscar comida, porque ya se acostumbró a recibirla de ti. Ya Claro. no vas, ya no va a poder socializar con su especie porque ha crecido contigo. Piensa que eres tú parte de su especie, o parte de su manado, o parte de su comunidad. Entonces no puede ser ya reintroducido, ¿no? Depende mucho, como tú dices, de la forma o cómo lo encontremos, ¿no? Ahora, sí ha habido casos, obviamente, que animales que han sido rescatados en casas ya por años han podido ser reintroducidos e incluso han podido ser reproducidos para que la especie no llegue a ser peligro de extinción o riesgo de extinción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una boa, de boas, de serpientes, de anacondas, del oso de anteojos, por ejemplo, ¿qué más puede ser? El zorro andino, que, bueno, no sé, el último caso más fuerte de un zorro andino fue el de Run Run, creo que fue en el 2020 o 2021, que época de pandemia, no me Claro, acuerdo muy en bien. pandemia. Ujú. Exacto, entonces el Run Run fue todo un circo mediático se formó porque querían, las personas a veces no entienden que cuando un animal es incautado
no es que rápido lo puedes liberar al medio ambiente, no, el animal tiene que ser llevado al médico veterinario, ver si tiene algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, se pudo haber infectado con una enfermedad del parvovirus, porque ya me acuerdo que lo habían criado con perros de la calle, entonces pudo haber tenido pulgas, garrapatas. Entonces, si tú, ese animal, lo liberas en el medio ambiente, estás contaminando ese medio ambiente con las plagas que ya normalmente tienen los perros domésticos. Entonces, no es fácil, ¿no? No es fácil. Esto es un tiempo que primero es cuarentena, se revisa el historial, la calidad de sangre, si está bien alimentado, etcétera, etcétera. Te puedo decir muchos etcétera. Ujú. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero sí se puede. Claro, claro, igual se altera ambos ecosistemas, ¿no? Tanto Exacto. de nosotros también como pues humanos, que también tratamos de sobrevivir dentro de todos nuestros virus y más, y también su ecosistema de los mismos animales de su hábitat. Así que pues Ujú. nada, me parece súper impactante como te mencionaba, pues cada cosa que me estás indicando, pues sobre todo sobre esta consecuencia, ¿no? Sobre este tráfico y pues quisiéramos saber también un poco de cuál es el papel. Sabemos que las ONG son un papel importante también en estas organizaciones que pues apoyan también a los animales, pero ¿qué tanto se apoya ante la rehabilitación de justo de estos animales exóticos que son rescatados? Pues es importante o de repente solo es un solo empuje para poder concientizar de repente o si es que tuvieran apoyo del Estado, coméntame un poquito si es que supieras un poquito de eso. Claro, o sea, la entidad encargada bueno, la entidad encargada del gobierno se llama CERFOR. CERFOR es la entidad encargada que salvaguarda las especies de Perú si quieren ser comercializadas, si hay incautaciones, si hay tráfico ilegal. Esta entidad se encarga. Y bueno, como toda entidad tiene sus pros, tiene sus contras, tiene su orientación del gobierno, a veces hay plata, como te digo, a veces no hay plata. Bueno, es un tema muy delicado. Bueno, ya incluso yo puedo encontrar problemas que te puedo contar, pero lo que te puedo decir así rápidamente eh, bueno, te puedo contar A rápido, grandes es que rasgos, nada más, digo, a para que no grandes te rasgos, pongas de problema, sí. sí, a grandes rasgos se podría decir que el gobierno sí apoya la introducción de animales rescatados. Pero ¿qué pasa? A veces tratar de recuperar un animal que ya, en este caso, por ejemplo, de nuevo, un mono que está 10 años ya con una mala nutrición o ya está improntado. Improntado, ¿qué quiere decir? Que ya no le tiene miedo al humano. O sea, no lo puedes reintroducir. Y a veces en los zoológicos o centros de rescate no hay espacio. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? A veces ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Acá tienes que ser frío, ¿ya? ¿Qué prefieres? ¿Salvaguardar una iguana o un mono de 10 años que acaba de ya ser rescatado? La iguana, ¿por qué? Porque el mono ya fue. O sea, podríamos decir que ya fue. Porque no quieren, ¿qué puedo decir? Es No como su quieren periodo invertir más corto. no quieren, claro, el periodo más corto para que haya más presupuesto, porque si yo invierto en este mono, tengo que invertir muchísimos más Ujú. recursos y en Claro, ese caso mejor salvo 10 iguanas que un mono que ya pues, ya pasó, ya fue. Entonces se le hace la eutanasia, ¿no? Y claro. nada más te voy a decir ya porque no quiero... No te preocupes, Diego, Dale. muchísimas gracias. Pues sí, ya estamos a punto de finalizar. ¿Crees, tú a cuenta personal, crees que es posible erradicar el tráfico ilegal de animales? ¿O solamente se podrá disminuir de repente en todo este tiempo que tú has visto y que estás ya en medio del contexto? Mm, me has agarrado. Ahí sí, esa pregunta que leí, mucha dije, ¿ahora qué digo? Eh, no, o sea, mira, el comercio ilegal de estos animales lastimosamente no va a terminar, porque cuando hay algo, el ser humano, tú le prohíbes algo, lo va a querer más, lastimosamente. Y si bien, hay personas que les gustan los animales, y está perfecto, pero uno tiene que entender que hay animales que no pueden ser comercializados o no pueden ser vendidos. Entonces, en este caso, entran los centros de cría que están autorizados y que pueden vender ciertas crías de esos animales, pero con papeles, con reglamentos del gobierno, y esto cuesta. Pues entonces, como te dije al principio, una persona que va a querer pagarle a un pata disculpa, a una persona que vaya a la selva virgen a llevarse 10 tarántulas y le pague, no sé, 100 soles, Ujú, o pagarle a un criador que te está cobrando como 3.000 soles por cada tarántula. ujú. Entonces, es eso, ¿no? Es un balance. Entonces,
Yo creo que sí se puede porque haciéndolo, por ejemplo, educación ambiental a la población, para quitarles ese chip de que no es normal ni bueno tener un loro como mascota. No es normal y bueno tener una tortuga como mascota. No es normal. Entonces, esto hay que quitarlo ya de la mentalidad de la ciudadanía, ¿no? Que estas cosas no son normales y estas cosas se tienen que parar y frenar. Por eso yo trato de hacer una educación ambiental con los niños ya desde ahora para que entiendan que estos animales se tienen que respetar, tienen que verse, tienen que amarse, pero desde su libertad, ¿no? No hay que tenerlos enjaulados, o quitarles la privacidad, la libertad de, por ejemplo, un animal volar, lo que naturalmente vuela, y que no esté encerrado en una jaula de 1 metro. O sea, para mí es horrible, ¿no? Pero ese cambio de mentalidad, este chip, eh, va a costar tiempo, pero no es imposible. O sea, se tiene que invertir en esto, en educar a la ciudadanía, a hacer campañas de educación ambiental, campañas de esterilización también, ¿por qué no? Porque ¿cuántos animales vemos en las calles, perros y gatos que están sin hogar? O ¿por qué mi vecino tiene un mono y yo lo voy a querer yo quiero también un mono? Entonces, no es así, ¿no? Hay que invertir en eso. Yo creo que tenemos que hacer una ley que nos ayude como ciudadanos a que estos tipos de elementos malos, como son los traficantes ilegales, sean denunciados, sean encarcelados y sean puestos a la justicia, ¿no? Y bueno, Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. Solamente quisiera finiquitar esta entrevista y pues encerrar todo lo que me mencionas. Si tendrías algún mensaje final, pues esto entendamos que sabemos que queremos profundizar más aún en el tema, que sabemos que es una problemática que pues ya perdura en el tiempo, pero siempre pensando que va a haber más concientización y de hecho algún momento vamos a tener mejores resultados con esta disminución del tráfico. Pero si me pudieras dar un mensaje final para personas que pues nos están viendo y que pues probablemente también están de repente en ese un dilema, ¿no? Que de repente muchas personas no saben qué tanto es la consecuencia que nos afecta tanto en el ecosistema, ¿no? En la que todos vivimos. Así que si tienes unas claro. breves palabras nada más. Bueno, escucha, resumir todo lo que pienso en unas palabras pequeñas sería, no abarcaría todo lo que pienso, pero puedo decir que el planeta Tierra no es eterno, nosotros no somos eternos y hay que cuidar las cosas que tenemos. O sea, ya estamos prácticamente viendo la escasez de agua en otros países, estamos viendo la escasez de recursos en otros países. Entonces, seamos conscientes en cuidar lo que el planeta Tierra nos da, agua, incluso ya creo que va a haber la guerra del agua en países. Entonces, seamos más conscientes, valoremos lo que tenemos, cuidemos lo que tenemos y si una persona, bueno, yo en este caso, yo la verdad que si quiero tener hijos, yo quiero tener hijos, me encantaría que mis hijos vean los animales que yo estoy viendo, ¿no? Ahora, porque ya hay tantos animales en peligro de extinción que hasta me da miedo qué animal no, bueno, va a ser la última vez que vea, ¿no? Por ejemplo, el oso polar, ¿no? En este caso. Y bueno, cuidemos el planeta Tierra, los niños son el futuro, cuidemos el futuro. Nada más eso. Gracias, Grace. Gracias a ti, Diego. También